Hola, ¿qué tal? Avanzamos en el bloque de historia con el segundo de los temas, el 21, que se titula Grandes líneas de investigación histórica de los siglos XIX y XX. Un tema realmente de historiografía pura. Un esquema sencillo, siglo XIX, siglo XX, por un lado y por otro, y la última línea de investigación, vamos a adentrarnos en ella. En el primer punto, en el tema de la introducción, hablar de definir historiografía y todo lo que sabemos sobre ella. La historiografía no es ni más ni menos que el registro escrito de la historia, y eso es lo que suelen hacer los historiadores, y con ella pues hacemos una historiografía para ver qué interpretación se ha dado de la historia a lo largo de los siglos. El siglo XIX es un siglo de cambio, es un siglo donde impera la burguesía y donde impera en casi todos los países las revoluciones liberales, que van a poner de manifiesto que el antiguo régimen ya ha terminado y que se muestra ante nosotros un nuevo régimen más liberal y más lleno de libertad. Por lo tanto, de todas las corrientes históricas, de todas las corrientes historiográficas, mejor dicho, vamos a desarrollar o subrayar a 6. El liberalismo como tal, el liberalismo histórico, ahonda en el tercer estado, la burguesía, y ahí tenemos a historiadores como Thierry Thiers y Macaulay. Por su parte, el romanticismo ahonda en la Edad Media y tenemos a Hegel. El positivismo estudia los 3 estadios de conocimiento y tenemos a Comte. El marxismo con su materialismo histórico, con Karl Marx a la cabeza. El historicismo de Max Weber o de Croce, que nos dice que la vida y la historia es lo mismo. Y el final del siglo, que está teñido de conservadurismo burgués o conservadurismo denominado histórico. El siglo XX, por su parte, es un siglo de contradicciones, de controversia y de grandes acontecimientos, no solo guerras. Además de ello, pues una serie de avances científicos que también se podrán aplicar a la historia. Del idealismo de principios de siglo, con la reacción contra el positivismo de Comte, tenemos a Ortega y a Weber, y tenemos el surgimiento, un nuevo resurgimiento de la antropología con el nombre de Malinowski. La escuela de Annales, creada por Bloch y Lefebvre en 1929, nos dice que el objeto de estudio de la historia es el hombre en general, y quizás es la escuela histórica que más repercusión ha tenido durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI. Tenemos la historia económica y social, es el antipositivismo, ya no es solo la reacción del idealismo, sino lo anti de Sorbonne o Villard. Tenemos la revisión del marxismo, del materialismo histórico, con el marxismo-materialismo, con el revisionismo, incluso el estalinismo, de la Bruce Child y Paul Villard. Y finales de siglo, pues tenemos el estructuralismo de Levi Strauss, que nos propone la lucha, una historia de cómo lucha por los medios de producción, el dinamismo de Lech, el neoevolucionismo de Child, el ecologismo cultural de Marvin Harris, muy apegado a la antropología social y cultural, y el neodifusionismo de Wallerstein. En España lo que impera, como hemos dicho, es Annales y el materialismo histórico, y tenemos a historiadores de la talla de Ortega
de Albornoz, de Vicent Vives y de otros tantos más. La nueva línea de investigación, ¿por dónde va la historiografía últimamente? Pues haciendo un pequeño resumen del siglo XIX, siglo XX para llegar hasta nuestros días, pues podemos ver cómo en el siglo XIX surgió la historiografía, en el siglo XX la historia económica y social, tras la Primera Guerra Mundial el desasosiego del fascismo, tras la Segunda Guerra Mundial pues ahí surge, surge que ya estaban algunas de ellas creadas, pero que emergen con más fuerza, anales, la aplicación de modelos matemáticos de la geometría, la microhistoria, la historia de género, la psicohistoria, el giro lingüístico, con las múltiples de interpretaciones de textos, hasta llegar al final de la historia que nos predice Fukuyama. Hoy día se habla de fragmentación de la historia y lo que más vigor tiene es la denominada la historia social o incluso el negacionismo. Negacionismo de la mano de Zundel, Leuster, Smith, Irving, Morrison, Opus. Tema complejo, creo que bastante bien resumido, que espero que os guste y os sirva. Muchas gracias.